Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Mi nombre es Gabriel Sánchez, para los que no me conocen. Eh, Supongo que están cansados del encierro, nos pasa todo lo mismo. Así que bueno, para paliar un poco el aburrimiento, les propongo que hablemos hoy sobre generalidades del sistema circulatorio. Cuando ustedes estudiaron la introducción general a la materia, vieron que el enfoque sistemático de la anatomía, o lo que llamamos normalmente anatomía sistemática, consiste en dividir el cuerpo del animal en una serie de sistemas de órganos que están todos interrelacionados entre sí. Bien, el capítulo de la anatomía sistemática que se encarga del estudio del sistema circulatorio es la angiología. Y por lo tanto lo que vamos a ver hoy son las generalidades de angiología o la angiología general. ¿Por qué necesitamos saber ciertas generalidades sobre el sistema circulatorio antes de empezar a tratar los temas específicos de anatomía 1 y de anatomía 2, según cuál de las dos materias estén cursando? Bueno, porque en cada una de estas materias ustedes van a estudiar distintas partes corporales y regiones que hay dentro de esas partes corporales, como podría ser el miembro torácico o el miembro pelviano en anatomía 1 o la cabeza en anatomía 2, y cada una de estas partes con sus regiones tienen su irrigación sanguínea, es decir, sus vasos sanguíneos que irrigan a los distintos órganos en cada una de estas regiones. Y si vamos a estar hablando en estas regiones de vasos, concretamente de arterias, de venas, de vasos linfáticos, antes de eso tenemos que saber qué es una arteria, qué es una vena, qué es un vaso linfático, cómo está organizada la circulación general en un mamífero, y justamente estos elementos los vamos a adquirir hoy acá. Como siempre, en generalidades, les recuerdo, lo que estamos viendo es el ABC, es decir, los conceptos indispensables, elementales, fundacionales de la anatomía que necesitamos antes de empezar a estudiar concretamente los temas que le competen a anatomía 1 o anatomía 2. Bueno, si nosotros tuviéramos que definir en una sola palabra cuál es la función del sistema circulatorio, creo que la palabra que mejor lo define es transporte. El sistema circulatorio se encarga de transportar a lo largo de todo el organismo, a través de un tejido especializado, que es la sangre, en el caso del sistema vascular sanguíneo, una serie de cosas hasta cada una de las células de cada uno de los tejidos del organismo. Por ejemplo, oxígeno, por ejemplo, nutrientes, hormonas, drogas, medicamentos que el animal esté tomando, y también de llevar desde las células de esos tejidos hacia los órganos que se encargan de eliminarlos, determinados desechos, como podría ser, por ejemplo, el dióxido de carbono que se elimina a nivel de los pulmones, o algunos desechos metabólicos que se eliminan por el riñón. ¿Sí? Entonces, la función, retomando, elemental del sistema circulatorio es transportar a lo largo de todo el organismo sustancias, y esto lo hace a través de un tejido especializado, que es un tejido de naturaleza distinta que los restantes tejidos, que es la sangre. ¿Por qué es distinta la sangre de los demás tejidos? Porque cuando la observamos a simple vista es de naturaleza líquida. De hecho, la sangre tiene un componente, tiene una fracción líquida que es el plasma, y una fracción sólida que está formada por una serie de células especializadas, como los glóbulos blancos o leucocitos, los glóbulos rojos o eritrocitos, y las plaquetas, que en realidad son fragmentos celulares. El plasma, que es la fracción líquida, no es solamente agua, sino que también tiene en su composición toda una serie de proteínas, que son las proteínas plasmáticas. Bueno, para poder cumplir entonces con esta función de circular a lo largo de todo el organismo distintas sustancias, el sistema circulatorio consta de un órgano central, que es el corazón, que va a ser el impulsor de la sangre. El corazón, ya vieron ustedes en generalidades de biología, que está formado por un tipo especial de tejido muscular, que es el tejido muscular estriado cardíaco, que es involuntario, y ese tejido está dispuesto en un órgano hueco, justamente el corazón, que tiene 4 cámaras, 2 cámaras en su parte más dorsal, que se llaman atrios, y 2 cámaras en su parte ventral, que son los ventrículos, y a través de sus contracciones va a impulsar la sangre a lo largo de todo el cuerpo y la va a traer de vuelta para, en forma cíclica, estar constantemente haciéndola circular por todo el organismo.
ese transporte, ese llevar, sí, ese movimiento de la sangre a través de todo el organismo se lleva a cabo a través de una serie de órganos que tienen forma de tubo, que son los vasos sanguíneos. También los vasos linfáticos, pero el sistema linfático vamos a hablar a lo último, porque el sistema vascular linfático es un sistema anexo al sistema circulatorio y en última instancia todo lo que transporta termina dentro de la circulación general. Así que lo dejamos para después. Esos tubos, podríamos decir, que transportan la sangre a lo largo de todo el organismo son las arterias y las venas, ¿sí? Y lo llamamos en forma genérica vasos sanguíneos, ¿sí? Además de las arterias y las venas, existen también otro tipo de vasos sanguíneos, mucho más finitos, que tienen el tamaño aproximado de un cabello humano y que por eso se llaman capilares. Bueno, las arterias y las venas tienen diferencias anatómicas y tienen diferencias histológicas que hacen que las podamos diferenciar sin mucha dificultad, pero no vamos a basar su definición en ese tipo de diferencias solamente. Si yo les preguntara a ustedes cuál es la diferencia que piensan de antemano que tiene una arteria con respecto a una vena, probablemente me contesten lo que aprendieron en la escuela primaria y en la escuela secundaria, que es que las arterias llevan sangre cargada de oxígeno, es decir, sangre oxigenada, y que las venas transportan lo contrario, sangre cargada con dióxido de carbono o carboxigenada. Y esto en un 95% de los casos es cierto, pero hay algunas arterias que llevan sangre carboxigenada y hay algunas venas que llevan sangre oxigenada. Vamos a ver eso después cuando veamos los circuitos circulatorios, de modo tal que no podemos definir a este tipo de vasos por la naturaleza de la sangre que transportan, sino que los vamos a definir por el sentido circulatorio, es decir, por el sentido en el que circula la sangre que llevan en su interior. Las arterias son vasos centrífugos, es decir, vasos que salen del corazón y que llevan la sangre hacia afuera del corazón, mientras que las venas son vasos centrípetos, es decir, son vasos que traen sangre de vuelta al corazón, ¿sí? Y utilizando esta definición, nunca nos vamos a equivocar respecto de si un vaso es una arteria o una vena. En cambio, utilizando el tipo de sangre oxigenada o carboxigenada que llevan en su interior, en algunos casos nos podemos equivocar y por eso ese no es un criterio válido para definir estos vasos. Bueno, en este esquema tenemos un corte histológico con poco aumento de lo que es la pared de una arteria y lo que es la pared de una vena. Si se fijan, las arterias son vasos que tienen una pared mucho más gruesa que las venas, tienen una luz, es decir, la parte central hueca, que es mucho más reducida que en el caso de las venas, y esta pared tan gruesa hace que las arterias, que normalmente cuando ustedes las ven en las preparaciones comunes son de un color blanquecino, mantengan su forma tubular aun cuando están vacías de sangre, porque esta pared tan gruesa ayuda a que su forma se mantenga. Incluso las podemos tomar con una pinza o entre dos dedos y si las aplastamos vuelven a tomar su disposición original. Eso tiene que ver también, además de que su pared es gruesa, con que en muchas de ellas, entre las capas de su pared, hay fibras elásticas, ¿sí? Las venas, como son de paredes mucho más delgadas, normalmente cuando no están llenas de sangre, se colapsan, es decir, tienden a colapsarse sus paredes y esa luz central, ese espacio central que es más grande que el de las arterias, se pierde. Entonces las vemos con una forma como acintada, ¿sí? Y aparte son de otro color, generalmente son oscuras, de un color, de una tonalidad azulada, en comparación con las arterias que se ven de color blanco. Otra diferencia que tienen las venas es que su estrato o capa más interna, es decir, la que recubre la luz, la parte central hueca del órgano, en algunos lugares del cuerpo, como por ejemplo en los miembros, presentan repliegues de esa capa, que se llama capa endotelial o endotelio, ¿sí? Y esos repliegues reciben el nombre de válvulas venosas. Y la función que tienen esas válvulas es evitar que la sangre sea traída de vuelta hacia el suelo por acción de la gravedad, ¿sí? El corazón, con su fuerza de vacío, la va atrayendo hacia él nuevamente la sangre, pero la gravedad en algunos lugares del cuerpo, como por ejemplo los miembros, le juega en contra y estas válvulas venosas impiden que la sangre tienda a retornar por aquí, a estancarse
por acción de la gravedad. Bueno, además de estas diferencias que vimos en las paredes, ¿sí?, que permiten diferenciar a las arterias y a las venas, tengan en cuenta que por una cuestión de convención internacional en anatomía y en biología, se suele representar a las arterias de color rojo y a las venas de color azul. Pero eso no quiere decir que estos vasos sean de ese color exactamente, y mucho menos que la sangre que llevan en su interior sea de ese color, ¿sí? No hay sangre de color azul, la sangre siempre es roja, con un rojo más rutilante o más apagado, de acuerdo a si está oxigenada o carboxigenada. Esto tiene que ver con los cambios que sufre una molécula que tienen los glóbulos rojos, que es la hemoglobina, y que está asociada con un ion de un elemento inorgánico que es el hierro, y esto es lo que le da su color característico a la sangre. Entonces, bueno, dicho esto, que las venas no son azules y las arterias no son rojas, además de las diferencias que vimos y además de estos dos tipos de vasos, arterias y venas, también dijimos que existen los capilares, que son vasos mucho más delgaditos, formados por una sola capa de células, que ya están distribuidos entre las distintas células que conforman cada uno de los tejidos del organismo, y que son los vasos en los cuales se va a producir el intercambio entre el sistema circulatorio y las células de los tejidos. El intercambio de oxígeno, de nutrientes, de desechos, de dióxido de carbono, se producen justamente entre los capilares, que actúan como conexión entre las arterias y las venas. Acá lo podemos ver un poco mejor. Las arterias, como vamos a ver dentro de un rato, van emitiendo una serie de ramas colaterales, se van transformando en vasos de menor calibre, que son las arteriolas, y las arteriolas dan lugar a el inicio de una red capilar que del otro lado va a terminar abocándose hacia una vena, a una vénula, perdón, es decir, una vena de poco calibre, que va a terminar finalmente en una vena principal que va a retornar la sangre al corazón. Este conjunto de vasos capilares, todos interconectados, es lo que llamamos un lecho capilar, y normalmente a los capilares que están más cerca del extremo arterial le decimos capilares arteriales, y a los que están más cerca del extremo venoso le decimos capilares venosos. Sin duda, la sangre que tienen los capilares venosos y los capilares arteriales es distinta. Una tiene oxígeno, la otra tiene mayormente dióxido de carbono, una lleva nutrientes, la otra lleva desecho, pero desde el punto de vista anatómico, estrictamente, no tienen diferencia los capilares arteriales de los capilares venosos. Hay muchos tipos de capilares, eso no lo vamos a hablar acá porque realmente son vasos microscópicos, y entender las diferencias entre los distintos tipos de capilares que existen, como los capilares fenestrados, los sinusoides y otro tipo de capilares, las van a estudiar en histología, donde realmente las van a poder ver a nivel microscópico. Acá solamente a modo de ejemplo y para que puedan darse una idea de lo realmente delgados que son los vasos capilares, tenemos una fotografía de microscopía óptica donde están viendo un capilar, y fíjense que estas células que hay en su interior, que son eritrocitos, los glóbulos rojos, pueden pasar a través del capilar solamente en fila, es decir, uno atrás del otro, porque el capilar tiene un diámetro que es apenas un poco más grande que el de los glóbulos rojos, ¿sí? Todo lo que tenemos alrededor de este capilar que va acá ramificándose son células de el tejido en particular por el que es el lecho capilar transcurriendo. Acá vemos una microfotografía electrónica hecha con microscopio electrónico, está falsamente coloreada porque el microscopio electrónico da imágenes en blanco y negro, donde vemos un glóbulo rojo, un eritrocito, que son células que tienen forma así como de torta frita, y la pared del capilar, que fíjense que es apenitas un poco más grande que el diámetro del eritrocito. Bueno, dicho esto, vamos a hablar ahora sobre las arterias y las venas y algunas otras características que tienen, además de las que mencionamos hasta ahora. Las arterias, normalmente, ya definimos, son vasos de circulación centrífuga, es decir, llevan sangre desde el corazón hacia las distintas partes del cuerpo. Normalmente son de ubicación profunda. Por lo común, corren bien pegadas a los huesos, sobre todo en los miembros, en una ubicación, que es bien protegida. Acá la estamos viendo en un esquema de un dedo de equino, pero solamente estamos mostrando los huesos. Imagínense que alrededor de todo eso hay músculos, tendones musculares, vainas tendinosas, bueno, toda una serie de estructuras que hacen que estas arterias sean profundas y estén en una situación protegida.
¿Por qué corren tan protegidas las arterias y normalmente pegadas a los huesos? Justamente porque son vasos que si se dañan no tienen ningún tipo de estructura equivalente que los pueda suplantar. Es decir, si una arteria principal de una región se daña, todo lo que queda hacia distal de ella pierde irrigación y esos tejidos se mueren. Entonces, para evitar las lesiones, las arterias en general están protegidas en profundidad, ¿sí? A medida que van transcurriendo por una región, las arterias emiten ramas que se llaman colaterales arteriales, ¿sí? O ramas o ramos colaterales. Generalmente esos colaterales son de menor diámetro que el tronco principal y se siguen dividiendo en colaterales de cada vez diámetro más reducido, hasta que llegamos por último a las arteriolas, que son los vasos que van a dar lugar a los capilares de un lecho capilar determinado en un órgano determinado. Algunas veces las colaterales que emiten las arterias forman un puente con una colateral similar de la arteria equivalente del lado opuesto, por ejemplo acá de medial a lateral. Estos ramos en forma de puente, donde el ramo de una arteria se une con el de otra, se llaman anastomosis arteriales y en general la colateral que lo forma recibe el nombre de ramo anastomótico, ¿sí? Este tipo de puentes no son exclusivos de las arterias porque también pueden formarlo las venas. Ya vamos a ver que también hay anastomosis venosas. Bueno, este esquema que está acá, que está tomado de DICE, aparece con esto acá, ¿sí? Que simplemente intenta explicarnos, se los voy a contar porque tiene importancia en física, que es una materia que están cursando ustedes probablemente al mismo tiempo que anatomía, y es que cuando las arterias se van dividiendo, las secciones de los vasos más pequeños, como las arteriolas, ¿sí?, que se van formando, cuando uno las suma, son mayores que la sección del vaso principal que los originó, ¿sí? Es decir, el diámetro de la suma de cada uno de estos vasitos que se van dividiendo y se van haciendo más chiquitos siempre es mayor que el diámetro del vaso que les dio origen. Esto anatómicamente no tiene mucha importancia, pero en física nos permite explicar por qué la sangre que circula en los capilares lo hace a una velocidad distinta de la sangre que circula por un tronco arterial principal y en forma contraria a lo que inicialmente pensaríamos que sucede. Así que bueno, la explicación última de todo esto se la dejamos a los físicos, no nos interesa acá en anatomía. Bien, a veces las arterias dan lugares a formaciones especiales. Una formación curiosa, aunque la verdad muy poco común, que tienen las arterias son las llamadas redes admirables. Una red admirable es o está formada por una arteria que va a dar lugar a una arteriola que se va a capilarizar y de esa red capilar va a surgir una nueva arteriola y nuevas arterias. Es prácticamente igual que una red capilar de las que vimos en cualquier otra parte del cuerpo, pero la diferencia acá es que la capilarización es solamente una capilarización arterial, es decir, corre el mismo tipo de sangre. Acá no tenemos capilar arterial y capilar venoso, sino que es un lecho capilar arterial que está interpuesto entre dos arterias, ¿sí? Esto se da en forma bastante común en la irrigación del encéfalo, en algunas especies del cerebro, en algunas especies, ya lo vamos a ver en su momento en anatomía 1, y esto es una red admirable macroscópica que se ve a simple vista. Esto que estamos viendo acá es una preparación especial que está hecha mediante la inyección de resinas en los vasos sanguíneos. Todo este intrincado, esta red intrincada de pequeños vasos capilares y arteriolas que están todas anastomosadas entre sí es la red admirable, y si se fijan, esto tiene una arteria de entrada y una arteria de salida, ¿sí? Y bueno, eso es una red admirable desde el punto de vista macroscópico, o una red admirable que se puede ver macroscópicamente. La función que tiene esta red admirable que se forma en la base del encéfalo de alguno de los animales domésticos no se entiende muy bien todavía. Aparentemente tiene que ver, entre otras cosas, con un intercambio de calor entre la sangre arterial y la sangre venosa. Lo vamos a discutir en su momento, no tiene importancia acá. También pueden formarse redes admirables microscópicamente. Eso ya no nos interesa en anatomía, se los menciono como ejemplo nada más.
lo van a ver en histología. Aquí lo que estamos viendo es un esquema de cómo se observa al microscopio la unidad de filtración de los riñones, que reciben el nombre de nefrones, esas unidades, y en su inicio los nefrones, ¿sí?, están en contacto con una arteriola que da lugar a una red admirable y se continúa con otra arteriola, y a través de esta capilarización que se produce, esta red capilar que hay entre estas dos arteriolas, una que entra y una que sale, se dice aferente y eferente, es que se filtran los componentes que después van a formar la orina en el riñón. Es decir, son estructuras que no existen solamente desde el punto de vista macroscópico, pero sí, en anatomía a nosotros nos interesan solamente las redes admirables macroscópicas, de las cuales, les vuelvo a decir, vamos a ver muy pocos ejemplos, concretamente este solo, la red admirable que se da en la base del encéfalo en alguna de las especies domésticas, como podría ser, por ejemplo, en los bovinos. ¿Sí? Dejamos eso para más adelante, simplemente la definición. Es lo que nos interesa que ustedes manejen por el momento, el concepto. Bueno, las venas, sabemos, son vasos de circulación centrípeta, es decir, están retornando sangre al corazón. Acá tenemos representada una región del miembro torácico que es el codo, y recuerden que como es un miembro, en este caso interiormente las venas van a tener esas válvulas que van a impedir que la sangre retorne por acción de la gravedad. Las venas siempre son más superficiales que las arterias, y en algunas regiones corporales, como por ejemplo en los miembros, es común que haya dos juegos de venas. Un juego más profundo que corre muy cerca de las arterias y un juego más superficial que corre prácticamente subcutáneo, es decir, debajo de la piel. A estos dos sistemas venosos, que se los llama profundo y superficial, estos dos sistemas venosos que se llaman profundo y superficial, comúnmente están comunicados entre ellos por uno o más ramos anastomóticos. Como ven, también existen las anastomosis venosas. Las venas más profundas, que son las que corren cerca de las arterias, como tienen el mismo recorrido, aunque son siempre un poquito más superficiales que las arterias, cuando esto ocurre, es decir, que la arteria y la vena corren juntas y con un recorrido similar, se dice que son vasos satélites, ¿sí? Es decir, que en el lugar que tenemos la arteria tenemos un poquito más superficialmente una vena con el mismo recorrido, aunque el sentido circulatorio, recuerden, es opuesto, ¿sí? Las venas normalmente están protegidas, salvo las que son más superficiales, por los músculos que tienen alrededor. En general corren entre los vientres musculares, y justamente la acción de los músculos es la que ayuda en cierta medida a la fuerza que genera el corazón para que la sangre pueda retornar hacia el corazón. Las venas también se dividen a medida que van recorriendo una región en vasos que las abandonan, lo que en las arterias llamábamos una colateral o un ramo colateral, pero acá tengamos en cuenta que el sentido circulatorio es distinto, acá la sangre está volviendo hacia el corazón, o sea que en realidad no es que la sangre viene descendiendo, venosa viene descendiendo por el miembro y se divide en un vaso colateral, sino que la sangre viene circulando hacia el corazón en sentido opuesto, y este vaso se reúne a la corriente principal. Así que en las venas, por una cuestión de sentido circulatorio, si bien muchas veces a sus ramificaciones se las llama colaterales, esto no es correcto desde el punto de vista anatómico, y a estas divisiones que se van uniendo a las venas principales de una región no se las llama colaterales como las arterias, sino que se las llama afluentes, ¿sí? De la misma manera que una corriente secundaria se reúne a la corriente principal de un río. De ahí viene el nombre de afluentes. Bien. Recuerdan que vimos que las arterias dan colaterales que se transforman en arteriolas, las arteriolas en capilares arteriales. En la red o en un lecho capilar, los capilares arteriales se continúan con capilares venosos, y de ahí pasamos a las vénulas, que retornan por algún afluente a la vena principal de esa región, ¿sí? Vimos que las arterias pueden anastomosarse entre ellas y formar ramos anastomóticos arteriales. Vimos que las venas pueden anastomosarse entre ellas y formar ramos anastomóticos venosos. Y cabría decir que en algunas regiones a veces se producen anastomosis directas entre una arteria y una vena antes de llegar
al lecho capilar al que van a dar lugar esa arteria y esa vena. Este tipo de anastomosis se llaman anastomosis arteriovenosas o cortocircuitos, o su palabra equivalente en inglés, que es shunt, y la significación fisiológica que tienen este tipo de uniones la van a ver más adelante en fisiología y también en parte en histología, y no vamos a discutir esto acá. Simplemente queríamos que sepan que en algunos casos las arterias y las venas pueden unirse directamente entre ellas a través de una anastomosis arteriovenosa sin necesidad de pasar primero por un lecho capilar. Bien, por último, y hablando de las venas, deberíamos definir qué es un sistema porta. Un sistema porta está formado por una vena, ¿sí?, que comienza en un extremo capilarizada, en forma de capilares venosos, y termina capilarizada de la misma manera en el otro extremo. Es decir, es una vena que está uniendo dos redes capilares, ¿sí?, o dos lechos capilares, pero esos capilares que le dan origen y, por otro lado, en los que terminan, son capilares venosos, ¿sí? Los sistemas porta también, lo mismo que habíamos visto para las redes admirables, que son algo parecido, aunque no exactamente lo mismo a esto, también pueden ser macroscópicos o microscópicos. El más conocido de los sistemas portas, lo van a estudiar en anatomía 2, que es el sistema de la vena porta hepática, ¿sí?, donde esta vena porta comienza capilarizada en el intestino, donde va a absorber todos los nutrientes que se generan a través del proceso digestivo y los va a transportar hasta el hígado, ¿sí?, donde de esta segunda red capilar venosa van a poder abandonar los capilares para dirigirse hacia las células del hígado, que son los hepatocitos, ¿sí? Hay algunos sistemas porta que son microscópicos, como por ejemplo en anatomía 1 pueden llegar a estudiar el que se produce entre dos regiones del cerebro, que son el hipotálamo y una glándula que está asociada con el cerebro, que es la hipófisis, y en el caso de anatomía 2 les vamos a mencionar que existe un sistema de circulación portal también en los riñones de las aves, ¿sí? Pero el más conocido y el más estudiado es el sistema de la vena porta hepática, que repetimos, es una vena cuyos dos extremos, el de inicio y el de finalización, está formado por una red capilar venosa. Bien, y ahora ya estamos en situación de poder estudiar cómo es la circulación de la sangre en los mamíferos. Recordemos que las arterias siempre son vasos centrífugos, es decir, llevan sangre hacia afuera del corazón, que las venas siempre son vasos centrípetos, que traen sangre al corazón. Si se acuerdan, dijimos que el corazón está formado por 4 cámaras, que las 2 cámaras que están ubicadas en la parte dorsal se llaman atrios y las que están en la parte ventral se llaman ventrículos. Un dato que les vamos a agregar ahora es que la sangre siempre sale del corazón a través de arterias que se originan en los ventrículos, ¿sí?, en el ventrículo derecho y en el ventrículo izquierdo, y la sangre siempre llega al corazón a través de venas que llegan a los atrios, al atrio derecho o al atrio izquierdo, ¿sí? Existen básicamente 2 circuitos circulatorios, uno que se establece entre el corazón y el resto del cuerpo, y otro que se establece entre el corazón y los pulmones, donde la sangre va a ir a oxigenarse. Vamos a ver primero el circuito que se establece entre el corazón y el resto del cuerpo. Este circuito comienza en el ventrículo izquierdo, donde hay sangre oxigenada que va a ser expulsada del corazón a través de una arteria, que es la principal arteria del cuerpo, que es la arteria aorta. La arteria aorta va a recorrer todo el cuerpo y a través de las colaterales que va a ir dando en cada una de las regiones, va a llegar a la mayor parte, casi al 90%, no al 90%, perdón, al 100% de las estructuras corporales. Esas colaterales se van a dividir en arteriolas y las arteriolas van a dar lugar a redes capilares arteriales que están ubicadas entre las células, donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono y de nutrientes y de desechos entre las células. Así pasamos al extremo venoso de los capilares, que van a continuarse con vénulas, y esas vénulas se van a continuar con venas que van a regresar al corazón a través de 2 vasos principales, que son las venas cavas, craneal y caudal, y esos 2 vasos culminan en la parte dorsal del corazón. Recuerden
que las venas siempre llegan a un atrio, en el atrio derecho, ¿sí? Este circuito que acabamos de describir se llama circuito circulatorio mayor o sistémico, y este nombre de mayor tiene que ver con la distancia que recorre la sangre, porque desde el corazón va a llegar a todo el cuerpo y va a volver hasta el corazón. Si lo tuviéramos que describir netamente en términos anatómicos, este circuito empieza en el ventrículo izquierdo, se continúa a través de la arteria aorta, ¿sí? Después de que la arteria aorta se capilariza en cada uno de los tejidos de cada uno de los órganos del cuerpo, vuelve al corazón a través de las venas cavas y termina en el atrio derecho. La sangre que originalmente dio origen a este circuito es sangre oxigenada, mientras que la sangre que llegó hacia el final de este circuito, al atrio derecho, es sangre que trae dióxido de carbono y otros desechos. Este es el circuito mayor. Bueno, la sangre del atrio derecho va a pasar al ventrículo derecho y a partir de ahí vamos a empezar con el otro circuito circulatorio, que es el circuito circulatorio menor, que se establece entre el corazón y los pulmones. ¿Por qué llamamos a este circuito circulatorio menor? Porque después van a estudiar en anatomía 2 que el corazón está ubicado en la cavidad torácica entre los dos pulmones, así que el espacio o la distancia que va a recorrer la sangre para llegar desde el corazón hacia los pulmones es muy cortita, porque son dos órganos vecinos, distinto de lo que pasa en el circuito circulatorio menor. Bueno, la sangre va a salir del ventrículo derecho, como siempre estamos saliendo de un ventrículo, así que el vaso que sale es una arteria, la arteria pulmonar. Fíjense que la arteria pulmonar lleva sangre carboxigenada, no sangre oxigenada. Sin embargo, ¿por qué la llamamos arteria? Porque su circulación es centrífuga, hacia afuera del corazón. Esa sangre se va a capilarizar, en los pulmones, donde se va a producir el intercambio gaseoso, y la sangre ya nuevamente oxigenada va a volver hacia el corazón, al atrio izquierdo, a través de las venas pulmonares. Fíjense que las venas pulmonares, a pesar de ser venas, llevan sangre oxigenada, ¿sí? Sin embargo, las llamamos con toda propiedad venas porque están regresando al corazón, es decir, tienen circulación centrípeta. Ven que entonces, justamente por estos vasos, la arteria pulmonar y las venas pulmonares, es que no podemos definir a las arterias y las venas por el tipo de sangre que transportan, sino que siempre las definimos por el sentido de la circulación. Este circuito que acabamos de describir, corazón, pulmón, corazón, es lo que llamamos entonces el circuito menor o pulmonar, en contraposición con el otro circuito, corazón, cuerpo, corazón, que es el circuito mayor. Fíjense que la parte derecha y la parte izquierda del corazón nunca están conectadas entre ellas porque existe un tabique entre los dos atrios y un tabique entre los dos ventrículos que hace que el atrio derecho y el atrio izquierdo no se comuniquen entre ellos y el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo no se comuniquen tampoco entre ellos. De modo tal que por el lado derecho del corazón siempre corre sangre carboxigenada, mientras que por el lado izquierdo del corazón siempre corre sangre oxigenada. Por eso la circulación de los mamíferos, también de las aves y de algunos reptiles distintos de las aves, se dice que es una circulación doble, ¿sí? Porque los dos tipos de sangre nunca se mezclan. Perdón, no, dije mal. La circulación es doble porque hay dos circuitos. La circulación es completa porque los dos tipos de sangre nunca se mezclan, es decir, corren por vasos distintos la sangre que está oxigenada y la sangre que está carboxigenada, y nunca hay mezcla de estos dos tipos de sangre entre ellos. Y también se dice que el sistema, o la circulación, mejor dicho, en los mamíferos, en las aves y en otros reptiles distintos de las aves, es una circulación cerrada porque la sangre nunca abandona los vasos por los que circula, a diferencia de lo que ocurre en otro tipo de animales, distinto de los que estudiamos nosotros, donde la sangre sí, sobre todo en los invertebrados pasa esto, donde la sangre sí puede abandonar los vasos por los que circula. ¿Sí? Perdón, me pasé un montón de diapositivas juntas. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a hablar de un sistema que es anexo al sistema circulatorio, que es complementario al sistema circulatorio, que es el sistema vascular linfático. Nosotros ya vimos, repito, total lo que abunda no daña,
que las arterias dan lugar a colaterales, que se transforman en arteriales y después en capilares arteriales, que están, como ven acá, dispuestos entre las células, donde se va a producir el intercambio entre las células y esos capilares. A medida que la sangre va circulando, esos capilares se van a ir cargando con los desechos de esas células, dióxido de carbono y otro tipo de desechos, y ya pasamos al extremo venoso de los capilares, que se van a continuar con una vénula y por último, a través de un afluente, van a llegar a una vena principal que va a retornar la sangre al corazón. Por una cuestión física que no vamos a explicar acá, o la vamos a explicar solamente en parte, estos procesos de intercambio que se dan entre los capilares y las células solo pueden darse a través de medios que son líquidos, ¿sí? Es decir, se dan a través de un proceso que se denomina difusión, ¿sí? Y el líquido que abandona la sangre en el extremo capilar, en el extremo, arterial de los capilares, su cantidad no es la misma que entra en el extremo venoso. Es decir, siempre entre las células de los tejidos hay una cantidad residual de líquido que abandonó los capilares arteriales que no vuelve a entrar a las venas, y si ese líquido quedara entre las células tendería a acumularse con el tiempo y se tendería a formar lo que en patología se llama un edema, es decir, una acumulación de líquido intersticial, de líquido que hay entre las células de los tejidos. Afortunadamente eso no pasa porque existe un sistema de vasos que actúa en forma paralela y complementaria con el sistema vascular sanguíneo, que es el sistema linfático. Este sistema está formado o comienza en una serie de pequeños vasos capilares, que son los capilares linfáticos, que normalmente por convención se representan de color verde, pero no son de ese color. Al contrario, los capilares linfáticos son transparentes, lo que hace que sean muy difíciles de observar macroscópicamente. Y esos capilares linfáticos, que se parecen mucho cuando uno los ve al microscopio a lo que son los dedos de un guante, porque terminan en forma ciega, van a tomar ese exceso de líquido intersticial que se acumuló entre las células y lo van a transportar de vuelta, ahora vamos a ver cómo, al sistema circulatorio. Ese líquido que circula por dentro de los capilares linfáticos recibe el nombre de linfa. La linfa es algo distinta de la sangre porque es un líquido transparente también, que está formada esencialmente por una fracción líquida y por células también, pero solamente por glóbulos blancos, ¿sí? No por glóbulos rojos también como la sangre. ¿Sí? La linfa circula por los capilares linfáticos y da lugar a vasos linfáticos. ¿Sí? Los vasos linfáticos, por último, van a abocar en vasos de mayor calibre que se llaman troncos linfáticos, y los troncos linfáticos, por último, van a devolver la sangre al sistema vascular sanguíneo, porque van a desembocar los troncos linfáticos o en el corazón o en alguna de las venas cavas que retorna al corazón. Es decir, que ese líquido remanente que quedó entre los tejidos, el sistema linfático, el sistema vascular linfático, lo transporta nuevamente hacia la circulación general, devolviéndola a nivel de la circulación venosa o en el corazón o en alguna de las grandes venas. ¿Sí? Acá estamos viendo básicamente lo mismo. Ven cómo estos vasos linfáticos terminan en forma como de saco, son digitiformes, decimos, tienen forma como de dedo de guante, y van a transportar a través de toda una red de capilares linfáticos la linfa hacia los vasos linfáticos, que, como les decía, después vuelven a la circulación a través de vasos linfáticos más grandes, que son los troncos linfáticos. Los vasos linfáticos comparten con las venas dos cosas. Primero, el sentido circulatorio. Los vasos linfáticos son solamente centrípetos, es decir, circulan hacia el corazón, y además, como todo vaso centrípeto, tienen los mismos problemas que tienen las venas. En los miembros, estos vasos linfáticos van a tener válvulas de la misma manera que tenían las venas, justamente porque los afecta el mismo problema gravitacional con respecto a lo que circula en su interior, en este caso la linfa, que a las venas. ¿Sí? Los vasos linfáticos, como les decía, al ser bastante transparentes y transportar un líquido que de por sí es transparente, que es la linfa,
son muy difíciles de observar, se necesitan técnicas especiales para poder observarlos, que consisten en teñir la linfa de algún color que nos permita poder visualizarlos. Bien, entonces los vasos linfáticos pertenecen al sistema circulatorio o son anexos del sistema circulatorio y, repito una vez más, terminan desembocando en las grandes venas o en el corazón. Pero, si me permiten retroceder, entre las células de los tejidos a veces hay también elementos que no son deseables o que no son normales. Por ejemplo, si este tejido tuviera un proceso infeccioso, podríamos encontrar entre sus células también microorganismos, bacterias, virus, hongos, ¿sí? O si este tejido fuera un tejido que tiene una patología, como por ejemplo un tumor maligno, también podemos encontrar células tumorales. Y en todos los casos, los vasos linfáticos, cumpliendo esa importante función de retornar al sistema circulatorio el remanente de líquido que queda entre los tejidos, también son una puerta de entrada a la circulación general de todo este tipo de elementos, bacterias, virus, hongos, si es que hubiera una infección en el tejido, o células tumorales, si es que el tejido tuviera una patología de tipo tumoral. Es decir, que la desventaja que tiene el sistema vascular linfático es que puede ocasionar la diseminación a otras partes del cuerpo, tanto de microorganismos como de células tumorales. Para tratar de prevenir que esto pase, no siempre en forma muy efectiva, pero bueno, se trata de prevenirlo. En el camino de los vasos linfáticos existen órganos que se llaman linfonódulos. Ustedes los conocen comúnmente como ganglios linfáticos, pero la nómina anatómica veterinaria no permite el uso del término ganglio para estructuras circulatorias. Ganglio es un término que se utiliza solamente para el sistema nervioso. Entonces están estos linfonódulos, que son estructuras que se interponen en el camino de los vasos linfáticos y que tienen en su interior células específicas, que son los linfocitos, que van a estar todo el tiempo chequeando la linfa que pasa por su interior para detectar si hubiera alguno de estos elementos, un microorganismo o una célula tumoral, y en ese caso cerrar la circulación linfática e impedir que ese elemento extraño siga circulando más adelante y se siga diseminando. Estos linfonódulos no pertenecen al sistema circulatorio propiamente, son elementos que pertenecen al sistema inmune, junto con otros órganos como pueden ser el vaso, la médula ósea o las amígdalas, para que tengan una idea, y están todo el tiempo chequeando la linfa justamente porque la linfa es una vía de diseminación posible para todo este tipo de cosas. Los linfonódulos se ubican normalmente en lugares específicos y muchos de ellos se ubican en lugares anatómicos donde es fácil poder palparlos externamente, así que es importante saber sus localizaciones anatómicas porque tratar de encontrarlos a través de la palpación es parte de la revisación clínica de un animal. Y comparar los que están del lado derecho con los del lado izquierdo cuando son palpables es importante porque podemos detectar si uno está aumentado de tamaño, si está doloroso la palpación para el animal, que eso es lo que ocurre cuando alguno de estos linfonódulos detecta alguna de estos elementos que les mencioné antes. Normalmente la circulación linfática se cierra y en el proceso que se da internamente en el linfonódulo por tratar de neutralizar a esta estructura, normalmente el linfonódulo se inflama, aumenta de tamaño y hacia distal de ese linfonódulo se produce un edema porque la linfa momentáneamente no puede seguir su camino para retornar al sistema circulatorio. Los linfonódulos, si bien en estos esquemas los solemos representar como uno solo, ¿sí? Normalmente están en grupos donde hay un linfonódulo principal y varios que lo rodean, que son un poco más pequeños y constituyen lo que se llaman linfocentros, es decir, conjuntos de linfonódulos que están en una región determinada. Hay una pequeña diferencia entre lo que son los linfonódulos de cualquiera de las especies que estudiamos y los linfonódulos de los cerdos, que es la siguiente. Si nosotros hiciéramos un corte de un linfonódulo en cualquier especie, en un equino, en un canino,
¿sí? Nos encontraríamos con que las células que tiene en su interior, que pertenecen al sistema inmune, que son los linfocitos, están ubicados en agregados que se llaman centros germinativos, y esos centros germinativos están cerca de la parte externa del linfonódulo, en lo que llamamos la corteza, ¿sí? La linfa ingresa al linfonódulo por la corteza a través de varios vasos linfáticos aferentes y después de circular entre los centros germinativos pasa a la médula y termina abandonando el linfonódulo a través de un par de vasos linfáticos eferentes, es decir, que salen del linfonódulo y que continúan la circulación linfática. Si la linfa que ingresó al linfonódulo tuviera alguno de estos elementos que mencionamos, normalmente la circulación de salida del linfonódulo se cierra y queda cerrada la circulación linfática momentáneamente, mientras los linfocitos de los centros germinativos actúan como una barrera y tratan de neutralizar a esta sustancia, este elemento, que puede ser una bacteria, un virus, ya les digo, una célula tumoral extraña. Esto a veces es efectivo y a veces no, pero bueno, vamos a dejarle eso a patología. En los cerdos lo que ocurre es similar, pero los centros germinativos no están ubicados en la corteza del órgano, sino en la médula, entonces la circulación se da en sentido contrario, ¿sí? Hay un par de vasos que entran a la médula en un tipo de presión que tiene el linfonódulo. Los linfonódulos normalmente tienen una forma muy parecida a la de un poroto, y en esta depresión, donde en las otras especies teníamos los vasos que salían, acá vamos a tener los vasos linfáticos que entran, los aferentes, para que la linfa pase primero por los centros germinativos y después vaya hacia la corteza del órgano, donde va a continuar la circulación linfática a través de 2 o 3 vasos eferentes. Es decir, es lo mismo, pero con la circulación invertida. Los rumiantes, además, tienen nódulos linfáticos especiales que están asociados con vasos sanguíneos y por lo tanto se ven de un color oscuro, que son los nódulos hemolinfáticos, y justamente se ven de ese color oscuro porque tienen glóbulos rojos también mezclados en su interior con la linfa que circula, y los van a estudiar, las diferencias que tienen con respecto a los linfonódulos comunes, la van a estudiar después en detalle en histología, digo yo. Bien, nosotros cuando estudiamos las distintas regiones corporales vamos a estudiar los distintos linfocentros y los linfonódulos más importantes que representan o que son característicos de una región determinada. Bien, bueno, esto es todo lo que tengo para decirles hoy. Con esto hemos hecho un paneo general por todo lo que son las definiciones generales que tienen que ver con el sistema circulatorio. Si ustedes quieren hacer una lectura ampliatoria, deberían hacerlo de hecho, de esto que hemos hablado, porque como toda clase expositiva, esto simplemente fue un paneo general de los conceptos más importantes. Les recomiendo que lean DICE en cualquiera de sus ediciones, de cualquiera de las editoriales que lo han publicado. Siempre tiene un capítulo al principio que se llama Algunos hechos y conceptos básicos, donde tienen una pequeña descripción de las generalidades del sistema circulatorio, que está muy bien hecha. También pueden usar Getty, el tomo 1, y irse al capítulo de generalidades de angiología, pero cuidado, porque acá, por ejemplo, les va a hacer una descripción exhaustiva de la estructura del corazón, que es algo que no nos interesa estudiar en generalidades de angiología, porque ya vamos a ver la estructura del corazón en anatomía 2 en detalle y no necesitamos saberla acá. Acá lo que necesitamos es que cuando ya estemos estudiando regiones específicas de el cuerpo, tanto en anatomía 1 como en anatomía 2, cuando le hablemos de la irrigación arterial, ustedes sepan lo que es una arteria; cuando le hablemos de la irrigación venosa, ustedes sepan lo que es una vena; cuando le hablemos de los linfocentros y linfonódulos de una región, que sepan lo que es un linfonódulo, que sepan lo que es un vaso linfático. Bueno, espero que sigan bien, nos vemos en la próxima y quédense en casa.